Bien, vamos a realizar el ejercicio y lo vamos a aplicar en Access. Entonces, para poder trabajar, primero abrimos Access, en este caso aquí, y creamos una base de datos en blanco. Bien, vamos a dividir las ventanas para trabajar mejor. El ejercicio nos pide crear las tablas, crear los campos en cada una de las tablas con sus respectivos tipos de datos, identificar las claves principales de cada tabla, crear las relaciones entre tablas y realizar una consulta. Entonces, aquí nos define qué tablas son las que se requiere. Tabla libros, tabla préstamos, tabla usuarios y también por cada tabla eh, estamos o se ha definido los campos que tiene. Sin embargo, cada uno de los campos debe tener un tipo de dato que ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces empecemos por la tabla libros, que tiene estos campos. ¿Sí? Código del libro, nombre del libro, editorial, autor, género, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo creamos esta primera tabla? Como vemos en la base de datos en blanco que se ha creado, tenemos ya creada la primera tabla. En ella damos clic derecho y vamos a la vista de diseño. ¿Sí? Entonces, en vista de diseño vamos a ponerle el nombre de la tabla, que en este caso es libro o libros. ¿Sí? Ponemos aceptar. Ya está creada como tabla libros y aquí nos va a permitir definir los campos que contiene esta tabla. Entonces, el primer campo es el código del libro y lo vamos a dejar que este sea un campo autonumérico. ¿Por qué un campo autonumérico? Porque es el ID del libro, el código único de los diferentes libros. Entonces, este va a ser la clave principal y como vemos arriba, ya está definido como clave principal. Aquí también vemos la llavecita que nos define que este campo va a ser el campo principal. Un campo principal es el que no se va a repetir nunca. Por ejemplo, el número de cédula de ciudadanía es el campo principal en todos los datos del registro civil, ¿no es cierto? Entonces, ese número de cédula nunca se repite, es único. Entonces, los campos únicos son las claves principales. Vamos con el siguiente campo, es el nombre. Nombre del libro. Los nombres no deben tener espacios en blanco y aquí, por ejemplo, escogemos el tipo de dato, puede ser un texto corto, un texto largo. En este caso vamos a cogerle un texto largo porque de pronto se almacena más de, más de 30, 40 caracteres, ¿sí? Entonces aquí le vamos a coger texto largo. Vamos al siguiente, dice editorial. También le vamos a dejar como texto largo, dependiendo del nombre del editorial. Autor, igual, es un texto largo, ¿sí? Género, me imagino que será el género del libro. Este sí lo podríamos dejar como un texto corto, ¿sí? País del autor, país, autor, dejémosle como un texto largo, si acaso, no sé, un nombre de un país, el más largo que exista, no sé, unos 60 caracteres. ¿Sí? Veamos. De ahí tenemos número de páginas, número, páginas. Aquí en los nombres, como puedes ver, no utilizamos tildes, no utilizamos espacios, no utilizamos caracteres especiales. Entonces, en este caso, el número de páginas es un número entero, un número corto, un número normal, ¿sí? Entonces le ponemos un número. ¿Sí?
La información que se va a almacenar va a ser de tipo numérica. Año de edición, año, edición, igual. Ese sería un tipo numérico, ¿sí? Y tenemos el precio del libro. Precio libro. Ese, aparte de ser numérico, es un tipo monetario, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los diferentes campos de la tabla libros, ¿sí? Y guardamos esta información, ¿sí? Entonces, con eso vamos a crear una nueva tabla. Con ello vamos a crear una nueva tabla, nos vamos a crear y ponemos tabla. Ahí está nuestra segunda tabla. Nuevamente vamos a vista de diseño y escogemos la tabla préstamos. Préstamos. Ya. De igual manera, de estos campos vemos cuál de esos campos podría ser el campo clave, el campo principal. Tenemos el número de pedido, tenemos el número de pedido, código de libro, código de usuario, fecha de salida, fecha máxima para devolver y fecha de devolución. Entonces, entre estos campos, el campo principal es el número de pedido. Y lo ponemos aquí, número pedido. Igual lo dejamos autonumérico y le establecemos que es la clave principal. Ya. Cogemos el código del libro, código libro, ¿sí? Y este es un campo número, ¿sí? ¿Por qué número? Porque va a coincidir con el código que habíamos puesto en la tabla libros, que es autonumérico, entonces este se va a ir incrementando cada vez que se cree un nuevo registro en la tabla. Y ahí coincidiría con el código del libro, que también viene a ser numérico. Ahí establecemos que la relación de esta tabla libros con la tabla préstamos va a ser a través del código del libro. ¿Sí? Bien. Código del usuario. Código usuario. También le vamos a dejar numérico, por lo general los códigos van en tipo de dato numérico. Fecha salida. Fecha salida. Entonces aquí tenemos fecha y hora. Fecha máxima para devolver. Entonces fecha max devolver. Igual es un campo que tiene dato de tipo fecha. Y por último tenemos fecha de evolución. Fecha de evolución. Igual es un campo de tipo fecha. Listo, está creado nuestra siguiente tabla, que sería préstamos. Vamos por la última, que sería usuarios. De igual manera vamos a crear, vamos a tabla y en esta tabla que se nos creó, clic derecho, abrir diseño y le vamos a poner que es la tabla usuarios. ¿Sí? Listo. Entonces
vemos qué campos tiene y también tenemos código de usuario, ese sería el campo clave. Ponemos código usuario, este es el campo clave y lo vamos a dejar como autonumérico. Seguimos con el nombre, este lo vamos a dejar como solamente va a almacenar nombres, podría ser un texto corto, ¿sí? Aquí el tamaño es de máximo 255, entonces está bien. Nombre, apellidos, también es un texto corto, que inclusive aquí le podríamos decir que sea máximo 100 por poner algo, ¿sí? Igual acá, máximo 100. Listo. Mira, nombres, estas 100, apellidos, máximo 100 caracteres. Ya, listo. Tenemos el DNI, que es el número de cédula, DNI, y en este caso sería un texto de máximo, pongámosle 13, en el caso de que sea un RUC, ¿sí? Las cédulas tienen 10 dígitos o 10 caracteres y el RUC 13, entonces le ponemos como DNI máximo 13. Ya. Domicilio, le pondríamos que es un texto largo dependiendo de la, ¿sí? El tipo de dirección que tenga, preferible que almacene toda la dirección. ¿Qué más dice? Población. Población. También podemos dejar como texto corto. Hasta 255 está bien. Provincia. ¿Sí? Y le dejamos un texto corto. El nombre de una provincia, la más larga. Largo agrio, por decir. Podríamos ser máximo 100. Ya. Y fecha nacimiento. Fecha nacimiento. Entonces, aquí le ponemos un campo de tipo fecha. Listo. Entonces, está creadas las tres tablas. ¿Sí? Hasta ahí, lo que hemos logrado ya es crear nuestras tablas con sus características y hemos analizado por cada campo el tipo de dato que es para cada campo y cuáles son los campos principales en cada tabla. Entonces, hasta ahí tenemos creada la tabla, creado los campos con los tipos de datos respectivos, creado las claves principales y ahora vamos a ver lo que es la creación de las relaciones entre tablas. Analicemos un poco. Bien, para crear las relaciones vamos a analizar un poquito cómo están definidas las tablas. En este caso, las tablas que se han definido, libros, préstamos y usuarios, tienen ciertas relaciones. Por ejemplo, la tabla libros tiene un código y tiene los datos del libro, ¿no es cierto? Para saber qué libro se prestó, mira que aquí necesitamos el código del libro, entonces se relaciona esta tabla préstamos con la tabla libros, ¿sí? Y para saber a quién prestamos necesitamos el código de usuario. El código de usuario lo tenemos en usuarios. Para saber a quién prestamos necesitamos el código de usuarios y por esa relación tenemos la información de usuarios. Entonces, la tabla principal es la tabla préstamos, la cual va a tener los campos foráneos, se llaman así, los campos externos de las otras tablas. Mira que aquí viene código libro, que viene de la tabla libros, que es el código libro. Tenemos el código de usuario que viene de la tabla de usuarios, ¿sí? Que me permite relacionar entre las tres. Entonces la tabla principal es en la tabla préstamos. Ahora, un poco más de análisis. Un libro puede tener varios préstamos, ¿sí? Entonces, los libros
pueden estar registrados varias veces en los préstamos. ¿Sí? Se presta el mismo libro a Pepito, a Juanito, a María, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un libro puede estar varias veces en la tabla préstamos. Un usuario también puede estar varias veces en la tabla préstamos, porque como usuario, puedo pedir prestado un libro de matemáticas, un libro de química, un libro de física, etcétera, etcétera. Entonces, este usuario se va a repetir varias veces en la tabla préstamos, ¿sí? Entonces, las relaciones de un libro a varios préstamos y de un usuario a varios préstamos, ¿sí? Entonces, esa es la relación que vamos a tener que implementar. Entonces, vamos a crear las relaciones. Mira, aquí vamos a ver relaciones y viene aquí. Vamos a poner las tres tablas. Aquí están las tres tablas, ¿sí? Entonces, decíamos que la tabla principal es préstamos. Ahora, vamos simplemente a arrastrar el código libro con el código libro de acá. Y nos dice, tabla principal es libros y la foránea o la secundaria es tabla préstamos, ¿sí? Porque la relación es de uno a varios. Creamos, ¿sí? Volvemos a ver. Ya, aquí el tipo de relación vemos que es de uno a varios. De igual manera, cogemos el código de usuario y arrastramos al código de usuario para que se relacione. La relación es de uno a varios. Listo. Está creada la relación. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ingresar datos en cada una de estas tablas. Vamos a poner ver. En este caso estoy en la tabla de libros y voy a crear un nuevo libro. Voy a extender para que veamos todos los campos. Entonces, empecemos. Nombre del libro. Física general, por ejemplo. Editorial. McGraw-Hill. Autor. No sé. Género. Ciencias exactas. País. Estados Unidos. Número de páginas. 890. Bueno, 890. Año de edición del 2010. Precio del libro, digamos que $68. Y listo. Damos tabulación y se crea mi primer libro. Creemos otro libro, por ejemplo, química básica. Digamos de editorial San Francisco. Autor digamos de Muñoz. Género, ciencias básicas. Estados Unidos igual. Número de páginas 780.
Año de edición 2004. Precio del libro 45. Y terminamos con un tercer libro. Por ejemplo, contabilidad. General. Editorial La Paz. Autor Ortega Juan. Ciencias exactas. Vamos a ver que este es de Ecuador. Número de páginas 540. Editorial del 2015. Y precio del libro unos $65. Listo, están creados nuestros libros. Ahora vamos a crear los usuarios. ¿Sí? De igual manera vamos a poner ver. Y vamos a crear, por ejemplo, el usuario Juan, nombre Juan Pérez, DNI 0900885567. Domicilio Tulcán, población, aquí pongamos que Sucre y Roca y 10 de agosto. Población Tulcán, provincia Carchi, fecha de nacimiento de chico, digamos que nació en el 4 de mayo del 2000. Ya. Y listo, tabulamos y se crea nuestro primer usuario. Creemos otro usuario, Carlos Mora 06. Ya. Él vive en la Bolívar y 9 de octubre. Igual, Tulcán, Carchi, y él nació en 2005. Listo. Bien. ¿Por qué hemos creado tanto libros como usuarios? Primero, porque para poder crear un préstamo debo tener un libro creado y un usuario. Si no, no voy a poder registrar un préstamo, porque recuerda que en el préstamo tenemos que registrar el código del libro y el código de usuario. Entonces vamos a poner ver y vamos a poner el código del libro. ¿Qué libros teníamos? El 1, el 2. Aquí tenemos hasta el 3. Veamos si nos admite el 5. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué código de usuarios tenemos? Tenemos solamente el 1 y el 2. Vamos a ponerle el 4. Fecha de salida, digamos que fue el 14. Fecha máxima de entrega, digamos que máximo nos tiene que devolver el 16. Fecha de devolución, digamos que nos lo devolvió el 15. Ya, ahí algo está mal en las relaciones porque no debería admitirnos, ¿sí? Ya que el código del libro 5 no existe. Ya, entonces, sin embargo, si nos admitió, vamos a revisar las relaciones. Entonces, las relaciones, exigir integridad,
actualizar en cascada, eliminar en cascada, aceptar. Ya dice que está siendo utilizada, vamos a cerrarla primero en la tabla préstamos. Vamos a las relaciones. Dice que está abierto, entonces cerremos todas las tablas y vamos a relaciones. Mira, aquí ya nos salió, dice, los datos de la tabla préstamos infringen las reglas de integridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese código no existía. Vamos a abrirla la tabla y vamos a poner un código, o por último, eliminemos este registro. ¿Sí? Cerramos la tabla y vamos de nuevo a las relaciones. Y le ponemos que exige integridad. Perfecto. Acá también le vamos a pedir que damos doble clic en la relación y vamos a permitir que exija integridad. Entonces ahí sí, el momento que vamos abriendo de nuevo las tablas y ahora vamos a abrir préstamos y vamos a tratar de crear ahora el libro 5, el código 4, la fecha de salida el 14, la fecha máxima el 16, la fecha de devolución fue el 15 y vamos a tabular y dice no se puede agregar o cambiar el registro porque no hay una relación. ¿Por qué? Porque no hay relación con libros, no existe libro 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber el libro. Por ejemplo, lo vamos a prestar el libro 2, ese sí existe. Y le vamos a dejar el usuario 4 para ver qué pasa. Nuevamente nos dice que no hay integridad en usuarios. Entonces, ¿por qué? Porque no existe el usuario 4. Entonces, vamos a decir que es el usuario 1. Y ahí sí, mira, ahí sí nos deja crear, ¿no es cierto? Entonces, ahí empezamos decir, a crear los código del libro, el código 3, ese sí había, el usuario 2, ¿sí? La fecha de devolución de salida es el 7, máximo hasta el 9 y se devolvió el 7 mismo. Listo. Mira, y ahí sí se van creando, ¿cierto? Entonces, ahí se crea y tendríamos ya los datos ingresados. Bien, una vez que ya hemos definido bien tanto las relaciones y las tablas, ahora vamos a crear la consulta. Entonces, para crear la consulta vamos a crear y vamos a diseñar una nueva consulta. Vamos a añadir las tres tablas que tenemos, vamos a agregarlas y están ahí. Entonces, ¿qué quiero que qué información quiero que me emita en esta consulta? Yo lo que quiero saber primero es el código del libro. No, vamos por préstamos. Vamos por préstamos, ¿no? Veamos. Y voy a escoger de préstamos el número de pedido. Con ese número de pedido quiero saber qué código, qué libro fue el que pidieron. Puedo entonces coger el código del libro y a la vez el nombre. El nombre está en libros, ¿no es cierto? Libros, nombre. Ya. También quiero saber el autor del libro. Quiero saber a quién fue prestado. Entonces, de usuarios quiero saber el DNI y quiero saber el nombre, el usuario, los apellidos y quiero saber la fecha en la que se hizo la salida del libro
la fecha en la que me devolvió y también quiero la fecha máxima de devolución. ¿Sí? Ya. Entonces, esos datos son los que he definido para la consulta. Ahora, ¿cómo ejecuto la consulta? Aquí está, ejecutar consulta. Y mira, ahí me sale. Con el número de pedido 2 se prestó el libro 2 que se llama Química Básica, se le prestó de autor Muñoz, se le prestó a este usuario con cédula tal, salió el 14, se devolvió el 15 y la fecha máxima era el 16. Y así yo puedo armar cualquier tipo de consultas, ¿no? Entonces, ¿cómo grabo esta consulta que ya la probé? Le pongo guardar y le pongo, por ejemplo, consulta préstamos. Y listo. Y le pongo aceptar. Y ya está ahí mi consulta. Puedes crear cualquier número de consultas, cierras todo esto para que puedas tú ya practicar y puedas ¿desea guardar? Sí, guardo mis relaciones. Ya está guardado todo. Y ahí ya puedo crear, si es que quiero crear otro tipo de consultas, aquí está la consulta. Agrego los préstamos igualmente. Y puedo, qué sé yo, un listado solamente de libros. Un listado de libros. Ah, ya. Entonces es el código del libro, el nombre del libro y el autor, pongámosle. Digamos que ese es mi listado. Ejecuto, mira, ahí están todos los libros que yo tengo y puedo guardar. Clic derecho, guardar y le pongo consulta libros. Listo. Y ahí está mi consulta ejecutada. Bueno, eso es lo que se puede hacer en Access. De acuerdo al ejercicio, hemos completado todo lo que te pedían. Tenemos creado las tablas, los campos con los tipos de datos, las claves principales, la relación entre tablas y las consultas, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues ya ahí me cuentas cómo te fue y practicarás. Chao, chao. Que Dios te bendiga.